La fidelidad de Dios es grande. Amén. No la podemos imaginar nosotros. Pero sí vemos, hermanos, que Dios se mantiene fiel con cada uno de nosotros. A pesar que nosotros, hermanos, muchas veces le fallamos al Señor, nos portamos de una manera infiel, hermanos. Pero Dios, hermanos, se mantiene firme, hermanos. Se mantiene firme porque Él es Dios. Y Él conoce de su debilidad y de mi debilidad. Él sabe, hermanos, como dice un versículo por ahí en su palabra, de qué tenemos necesidad. Él sabe todo, hermanos. Y es por eso que Él nos ve con esos ojos de ternura a cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanos, y vamos a orar. Nos ponemos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado. Digámosle, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, esta noche, Señor, vengo delante de tu presencia, Padre, poniendo en tus manos, Señor, este mensaje, Señor, el cual usted, Padre bendito, ha dado, Señor, para que se pueda impartir en este lugar, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, para que entendamos, Señor, esta palabra, para que podamos, Señor, entender lo que quieren decir estos versículos, Señor, que hoy vamos a leer, bendito Dios. Usa mi vida, Señor, conforme a su misericordia, Padre. Quita de mí, Señor, toda vanidad si hay, Señor amado. Quita de mí, bendito Dios, todo aquello, bendito Padre, que tal vez estorbe, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre. Padre, límpianos, Señor amado, lávanos, bendito Dios, y habla, Señor, esta noche a mi vida, primeramente, bendito Padre, porque soy el más necesitado, Señor, en este lugar, Padre. Necesito escuchar su voz, bendito Dios. Necesito escuchar su voz, Padre. Necesito escuchar hablarlo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo pido, Señor amado. Padre, yo sé que esta noche, Señor, no han venido peticiones a este lugar, pero yo sé, Señor, que hay necesidades en medio de su pueblo. Padre bendito, yo le ruego, le suplico en el nombre poderoso de Jesús, que venga usted, Señor, supliendo, Padre, cada necesidad, bendito Dios, que hay en medio de su pueblo. Que venga usted, Señor, consolando al triste, que venga usted fortaleciendo al débil, que venga usted sanando a aquel enfermo, Padre, que venga usted levantando al caído, que venga usted fortaleciendo, bendito Dios, a todo aquel que ha venido débil esta hora, bendito Dios. Venga y fortalezca, Señor, esa vida, Padre bendito, solucione esos problemas, Padre, sana, Señor, esas enfermedades, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, se lo pedimos, creyendo, bendito Dios, en que usted oye la oración del justo, Padre, en que usted no se queda con nada, bendito Dios, Padre, gracias, en el nombre de Jesús, bendito Dios, háblanos esta noche, Padre, quédese en cada uno de nosotros, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Vamos a leer, hermanos, en Segunda de Samuel, capítulo 12, hermanos, versículo 26 al 30, vamos a leer, hermanos. Una historia muy conocida, hermanos, de todos nosotros. Es una historia muy conocida y a la vez es muy bonita, una enseñanza que trae para cada uno de nosotros, hermanos. Y es que es bien preciosa esta historia. Vamos a leerla, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 26 al 30. Y dice, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo le he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Amén. Gloria a Dios. Siéntese. Gloria a Dios, hermanos. Esta historia, hermanos, es muy conocida, como ya se lo dije. Hermanos, habla, hermanos, acerca de la lealtad. Dice el tema, hermanos, Joab, un hombre que fue leal. Hermanos,
fue leal al rey David, hermanos. Esto habla de lealtad, hermanos, y la lealtad es algo, hermanos, que una cualidad, hermanos, que debemos tener todos nosotros. Es algo que debe de haber en el creyente, hermanos, y también en el no creyente. Muchas veces hay más lealtad que en el pueblo de Dios, hermanos. Hay más lealtad allá afuera, hermanos, que aquí adentro. Pero es necesario, hermanos, que nosotros también, hermanos, pongamos en práctica la lealtad, hermanos. Este hombre era un hombre leal, hermanos. Tenía lealtad hacia el rey David. Hermanos, dice que este hombre peleó, hermanos. Él peleaba todas las guerras, todas las batallas, hermanos. Él las peleaba y no necesitaba, hermanos, este hombre que la tuvieran con él corrigiéndolo, que estuvieran viendo lo que él hacía. Él trabajaba solo, hermanos. Él peleaba contra aquellas ciudades y lo hacía solo. No necesitaba, hermanos, que el rey anduviera con él. Hermanos, pero a pesar de que él, hermanos, era un guerrero aguerrido, hermanos, era un guerrero, hermanos, el cual, hermanos, no necesitaba que alguien le ayudara, sino que él, hermanos, corregía a su pueblo, ordenaba a sus guerreros y, hermanos, y ganaba muchas guerras, hermanos. Pero a pesar de todo eso, él era leal al rey. ¿Y por qué era tan leal al rey, hermanos? Porque este hombre, hermanos, llegó a entender algo que muchas veces nosotros no entendemos. Este hombre llegó a entender, hermanos, que él era el siervo del rey. Y por lo tanto, hermanos, como siervo del rey, hermanos, él le correspondía, hermanos, darle al rey siempre, hermanos, el mérito de todo. Eso es algo, hermanos, que nosotros debemos tener. Porque sabemos, es muy sabido de todos nosotros, que dentro del pueblo de Dios, hermanos, hay una jerarquía. Hay personas más arriba que otros. Y no tal vez, hermanos, en posesiones económicas, sino, hermanos, en la forma, hermanos, como Dios usa a las personas, según lo que Dios le da a cada uno, hermanos. A unos les ha dado más, a otros poco, pero y así va, hermanos, la escala. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de serle leal a aquella persona que está al frente de nosotros. Y la lealtad es muy importante, hermanos. Es necesario, hermanos, porque según como nosotros vayamos caminando, hermanos, y seamos leales, hermanos, con lo que Dios nos ordena, leales con las personas a las cuales Dios ha puesto al frente de nosotros, hermanos, es así como podemos ir demostrando, hermanos, que si somos leales a estas personas, le estamos siendo leal a Dios también. Amén. Le estamos siendo leal a Dios, hermanos. Tenemos lealtad para Dios, pero muchas veces decimos nosotros que somos leales a Dios, pero no tenemos lealtad para la gente que está al frente de nosotros. Y allí, hermanos, caemos en que somos mentirosos. Porque si no somos leales a las personas que vemos, ¿cómo podemos decir que somos leales a Dios? No lo vemos. Hermanos, primeramente tenemos que ser leales con lo que vemos. Y hay que respetar, hermanos, a estas personas. Así como este hombre, hermano, respetaba al rey David, él sentía, hermanos, que él no era más que un siervo del rey. Él era un siervo nada más. Y como siervo, hermanos, pero él estaba puesto al frente allí, hermanos. Él tenía un puesto, hermanos, grande al frente, hermanos, de muchos pueblos, hermanos, ahí, de muchos guerreros, hermanos. Él ordenaba, daba órdenes, pero a pesar que daba órdenes, también a él le daban órdenes. Y eso lo entendía muy bien este hombre, hermanos. Esto lo entendía muy bien, que él también tenía que obedecer órdenes. Y es por eso, hermanos, que dice que Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad, dice, real. Entonces, dice, envió Joab, dice, mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Él había peleado, hermanos. Él sabía que esa ciudad ya estaba a punto, hermanos, de caer en manos de él. Pero él no quería, hermanos, la honra para él, porque él sabía que él no la merecía, porque era un simple siervo del rey. Entonces él mandó el mensaje a David para que fuera David, hermanos, y peleara contra este pueblo, y él se le atribuyera la victoria, hermanos, a pesar de que ese pueblo ya casi estaba vencido, hermanos, por este hombre. Ya había sitiado toda la ciudad, ya la tenía en sus manos, solamente se la entregó al rey, hermanos.
¿Para qué, hermanos? Para que la honra fuera para el rey. Para que, hermanos, el mérito se lo llevara el rey, hermanos. Por eso es que le dice, miren, le dice él en el versículo 28, y le dice: reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Él no quería eso, hermanos, aunque él sabía que lo podía hacer, él sabía que estaba a punto de lograr eso, pero él no quería hacer eso. Él sabía que a él no le pertenecía eso, porque él recibía órdenes, y aquel que le daba órdenes era el que merecía la honra, hermanos. En ese momento, así igual nosotros recibimos órdenes, hermanos, y las órdenes vienen de arriba, y es Dios quien merece la honra y la gloria, hermanos. A pesar de que nosotros hagamos muchas cosas acá en la tierra, a pesar que Dios nos haya dado mucho conocimiento, a pesar que Dios nos haya puesto en un lugar, hermanos, en donde podamos dar órdenes, pero sabemos, hermanos, que nosotros también recibimos órdenes, y por el mismo tanto debemos de darle la gloria a aquel que merece la gloria y la honra, y ese es Dios, hermanos, que merece la gloria y la honra. A Él debemos de darle toda la gloria, hermanos. Nunca sentirnos nosotros que lo que hacemos, lo hacemos porque podemos. Mentira, nosotros no lo hacemos porque podemos, lo hacemos por pura misericordia de Dios, hermano. Porque Dios tiene misericordia de usted y de mí, es que podemos hacer muchas cosas, hermano, que quizás en un tiempo nunca nos imaginábamos que íbamos a hacerlo, que íbamos a lograrlo. Por ejemplo, yo nunca me imaginé estar aquí, hermanos, estar frente de este pueblo. Yo nunca me lo imaginé, pero como no soy yo, hermano, sino que Dios, hermano, que me ha tenido misericordia de mí. Es Dios, hermano, que se apiadó de mí, hermanos. Es Dios que me levantó de ese lugar donde andaba perdido, hermanos, y Él me ha puesto en este lugar, hermanos. Él me ha dado este privilegio, hermanos, el cual quizás yo en un momento no lo quería. En un momento yo le dije a Dios: yo ya no quiero. Pero como no depende de mí, hermanos, y eso es otra cosa que debemos de entender, que eso no depende de usted ni de mí, eso depende de Dios. Y si Dios dice esto se hace, hermano, aunque nosotros no queramos, hermano. Quizás alguna vez hemos querido desertar, hermanos, pero no hemos podido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha soltado, porque esta obra es de Dios, hermanos, no de nosotros. Y si Dios quiere tenernos aquí, pues aquí vamos a estar, hermanos. Si usted y yo no queramos, hermanos, muchas veces, hermanos, pero debemos de entender, hermanos, que nosotros nos debemos a Dios, así como este hombre se debía a David, y por eso, hermanos, él era leal a David. Él era leal a David, hermanos, y por eso que él siempre no buscaba, hermanos, que se le diera a él la gloria y la honra, hermanos, sino siempre al rey, hermanos. Él siempre buscó, hermanos, honrar al rey, hermanos, a pesar de que él hacía todo. Mire, cuando este hombre fue a la guerra, hermanos, en ese tiempo fue que David aprovechó, hermanos, y se quedó en el palacio. ¿Para qué se quedó en el palacio, hermanos? Para cometer aquel pecado con Betsabé. Antes de esto, hermanos, leemos cuando el profeta Natán le llega y le dice, y le habla a David, hermanos. Ahí, él perdiendo su tiempo en el palacio y estos hombres peleando. Y él solo llegaba, hermanos, a recibir el mérito. Pero mire, todo eso, hermanos, era, hermanos, porque este hombre no le interesaba lo que el rey hiciera, hermanos. A él le interesaba, hermanos, darle buenas cuentas al rey. Eso debemos de ser nosotros. Que nos interesemos, que nos interese a nosotros darle buenas cuentas al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él debemos de darle buenas cuentas. Lo demás no nos debe de interesar, hermanos. Muchas veces perdemos el tiempo, hermanos, en poner la mirada en qué está haciendo el hermano, en qué está haciendo la hermana, pero eso, hermano, no deberíamos de hacerlo, porque la verdad es que usted no le va a dar cuenta, hermano, ni al hermano. Usted y yo le vamos a dar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Amén. Este hombre hizo eso, hermanos. Él peleaba mientras que David estaba cometiendo pecado ahí en el palacio. Se quedó de aragaña, hermanos, a perder el tiempo. Y bien dicen, ¿verdad? Que el que no tiene la mente ocupada, hermanos, está pensando locuras. Así que hay que tener la mente ocupada, hermanos. Hay que ocupar nuestra mente, hermanos, en la lectura. Quizás es lo mejor, hermanos, ocupar nuestra mente en llenarnos de la Biblia. Alguien dijo por ahí, hay que comer Biblia todos los días. Porque esto, hermanos, nos va a alimentar.
Y esto nos va a hacer pensar y comprender, hermanos, a quién debemos de darle la gloria y la honra. Porque muchas veces creemos que nosotros, hermanos, podemos hacer todo lo que hacemos. Muchas veces creemos que lo que hemos logrado es por nuestro propio mérito, por nuestra propia fuerza. Ahí es donde nos equivocamos muchas veces, hermanos. Porque no es así, hermanos. Todo lo que usted y yo poseemos lo hemos tenido por misericordia. Porque a Dios le ha placido que usted y yo lo tengamos, hermanos. De ahí, hermanos, por nosotros mismos no tuviéramos nada, hermanos. Aún hasta nuestros hijos se han dado por la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas hay que desean tener hijos y no pueden? Vea eso, hermanos. Veamos eso. ¿Hasta dónde es la misericordia de Dios con usted y conmigo? Mire, nos ha dado hasta hijos. Aunque malcriados, pero ahí estamos. ¿Por qué le da risa? Sí, hermano. Aunque malcriados algunos, pero ahí están. Pero es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios, hermanos. Nos da los hijos que Él quiere darnos. Y eso se llama misericordia. Por eso debemos, hermanos, de ser nosotros siempre leales con Dios y con las demás personas. Con todo debemos de tener lealtad nosotros, hermanos, porque eso nos va a hacer, hermanos, nos va a darnos a conocer que verdaderamente somos hijos de Dios, porque todo hijo de Dios tiene que tener lealtad, hermanos, y no solamente, hermanos, con Dios, no, con todas las personas tenemos que ser leales, hermanos. Tenemos que ser cabales, hermanos. No andar, hermanos, con otras cosas, sino, hermanos, mantener la lealtad, hermanos, con todas las personas. Pero, sobre todas las personas, hermanos, tengamos lealtad con Dios. Seamos leales a Dios, porque bien sabemos nosotros que no lo podemos engañar. De ninguna forma podemos engañar a Dios. Él lo sabe todo. Él sabe todo antes de que usted y yo lo pensemos. Él ya lo sabe, hermanos. Antes de que usted y yo pensemos, Él ya sabe lo que usted está pensando, Él ya sabe lo que usted va a hacer, lo que usted tiene pensado hacer. Él ya lo conoce. Así que no podemos errar en ese punto, hermanos. Y aún sabiéndolo, muchos erran en ese punto. Muchos creen, hermanos, que Dios no lo sabe lo que están haciendo, pero Él ya lo sabe. Lo que pasa es que no es el momento para revelarlo, pero algún día, hermanos, dice que todo lo oculto saldrá a la luz. Así es que, hermanos, Dios lo conoce todo. Dice el versículo 29, y juntando David a todo el pueblo, dice, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Ya estaba práctico, hermanos, aquello. Ya estaba fácil, hermanos, llegar a este punto, porque aquel hombre, hermanos, de guerra, Joab, ya lo tenía todo en las manos. Ya era que solo llegara el rey, solo para que lograra lo que él quería que el rey lograra. Ya estaba todo hecho, hermanos. Pero este hombre no se sentía mal por eso. Muchas veces nosotros nos sentimos mal, hermanos, porque nos mandan a hacer algo. Decimos, bueno, solo a nosotros nos mandan, no solo a mí, hermano. No, sentámonos bien, hermanos. Sintámonos alegres, porque aún Dios tiene misericordia de nosotros y nos da privilegio. Cualquier cosa que usted haga, hermanos, es un privilegio de parte de Dios, hermanos. Cualquier cosita que hagamos para la obra de Dios es un privilegio, hermanos, de parte de Dios. Y por eso debemos nosotros de estar agradecidos con Dios por el privilegio que nos da. Si nosotros no éramos dignos, hermanos, de nada. De nada, hermanos, pero Dios en su infinita misericordia, Él nos ha dado los privilegios que hoy tenemos. Amén. Así es que desarrollémoslo de una buena manera y hagámoslo con amor, hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría, hermanos, porque esto viene de arriba. Gloria a Dios. Estos privilegios vienen de arriba, hermanos. Esto no se los ha dado el hermano, esto Dios se los ha dado, y por eso debemos de estar alegres, hermanos. Juntando, dice David, todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó, dice, la corona de la cabeza de su rey, la cual, dice, pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó un muy grande botín de la ciudad. Mire todo, hermanos, de todo lo que aquel hombre de guerra, hermanos, que había peleado esta batalla,
de todo lo que él se privó, hermano. ¿Pero por qué? Porque reconoció, hermano, que él no era digno de todas estas cosas, sino que el que era digno de esto era David, porque él era el rey, hermanos. Este hombre era tan leal con el rey que muchas veces, hermanos, quizás lo llevó esa lealtad, lo llevó a cometer, hermanos, errores, lo llevó a cometer, hermanos, asesinatos, quizás que no lo debió cometer, hermanos, pero él lo hizo, hermanos, porque era leal a David. Era leal al rey, hermano. Él no se negaba a lo que el rey lo mandaba, hermanos. Eso se llama lealtad. Eso es lealtad, hermanos. Él no se negaba a lo que el rey lo mandaba, hermano. Él tuvo muchos errores. Él se equivocó muchas veces, hermano. Pero eso, hermanos, no hacía, hermanos, que no se notara la lealtad de este hombre. Por eso lo tenía David allí, hermanos, porque era leal con él. Por eso lo tenía allí al frente, hermanos, de su ejército. ¿Por qué? Porque era leal con él. Por eso, a pesar de sus errores, ahí estaba al frente, hermano. ¿Por qué? Porque la lealtad le ayudaba a este hombre. Igual que nosotros, hermanos. Si nosotros somos leales con Dios, hermanos, usted sabe, todos sabemos, todos tenemos errores. Todos nos equivocamos muchas veces, hermanos. Pero hemos fallado muchas veces. Pero Dios, hermanos, le ha quitado su privilegio. ¿Verdad que no? Porque muchos pueden ver esos errores de nosotros. Muchos pueden ver, hermanos, las equivocaciones que cometemos. Muchos pueden ver la falta, las fallas, hermanos, pero no ven la lealtad. Y Dios ve su lealtad. Dios ve su lealtad, hermanos. Por eso es que Dios no ha quitado aún esos privilegios. Porque de una u otra forma usted es leal con Dios. ¿O no, hermano? ¿O no es leal con Dios? A Dios, hermanos, le interesa que usted y yo seamos leales con Él. Sí, Señor. A Dios le interesa, hermano. Es necesario para nosotros, hermanos, la lealtad con Dios. Porque de otra manera, hermanos, no vamos a lograr mucho, hermanos. No vamos a lograr nada, se podría decir, hermanos. Porque la lealtad cuenta. Este hombre, hermanos, se mantuvo allí, hermanos. ¿Por qué? David sabía, hermanos, de sus errores. David conocía de sus faltas, pero era leal al rey. Eso lo mantuvo allí, hermanos. Eso lo mantuvo firme, de pie, hermanos. Eso lo mantuvo en esa línea, hermanos, a este hombre. ¿Por qué? Porque él siempre, hermanos, se preocupaba por el rey, por ser leal al rey, hermanos. Así que nosotros, de igual manera, también debemos de preocuparnos por serle leal a Dios. Allá, hermanos, en Lucas, capítulo 9, en Lucas, capítulo 9, versículo 24, dice algo la Biblia, hermanos. Porque todo el que quiera, dice, salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Si usted y yo, hermanos, buscamos, hermanos, salvar nuestra vida, dice esta palabra que la vamos a perder, pero dice que si un día la perdemos por causa del nombre de nuestro Dios, por causa de Dios, por causa de Cristo, ese día, dice, hermano, que la salvaremos. Y si usted y yo perdemos la vida por hacer la obra de Dios, hermanos, eso es parte de lealtad. Porque usted y yo no nos vamos a negar que le servimos al Señor. Amén. No debemos de negar que somos servidores de Cristo, hermanos. No vamos a negar al Señor, hermanos, en ningún momento. Vendrán días difíciles, vendrán tiempos difíciles, hermanos, en que tal vez quizás se nos va a interrogar a ver si en realidad somos hijos de Dios o no, hermanos. Ahí es el momento, hermanos, en el cual usted y yo debemos de mantenernos firmes. Eso es lealtad, hermanos. Si usted se mantiene firme, es porque es leal a Dios. Y por eso dice esta palabra, hermanos, el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Si perdemos la vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, la hemos salvado, hermanos. No la hemos perdido, la hemos salvado, hermanos. Pero si la perdemos por causa de otra cosa, entonces sí la hemos perdido. Pero qué bueno, hermanos, que Dios nos da esa oportunidad
Qué bueno que Dios nos dice, hermano, que no debemos de perder la vida por cualquier cosa, sino debemos perder la vida por causa de Él. Y entonces vamos a ganar nosotros, hermanos. Vamos a ser ganadores, no vamos a ser perdedores. Pero todo aquel que pierde su vida por otra cosa, ese es un perdedor. Pero ahora Dios, hermanos, nos está hablando acerca, hermanos, de que tenemos que tener lealtad, hermanos, delante de Él y delante de todos aquellos, hermanos, que están, hermanos, quizás más arriba de nosotros. Porque nosotros también recibimos órdenes de Dios y del varón que Dios ha puesto al frente de esta obra. Debemos de aceptarlo. No porque quizás pensemos, hermanos, que también tenemos conocimiento, no, hermanos, sino nosotros debemos de ser obedientes. Debemos de saber, hermanos, que el dueño de la obra se llama Cristo. Amén, así es. Y si Él ha puesto a alguien al frente de nosotros, hermanos, es porque Él sabe por qué lo ha puesto. Él sabe, hermanos. Nosotros lo que nos corresponde es obedecer. A lo que nos corresponde a nosotros es ser leales, hermanos. Siendo leales a los demás vamos a demostrar que tenemos lealtad a Dios, hermanos. Porque si le fallamos a los de aquí, hermanos, también le vamos a fallar a Dios. Eso así dice la palabra, ¿verdad? Que todo, hermanos, si nosotros le hacemos un daño a otra persona, no se lo estamos haciendo a esa persona, sino se lo estamos haciendo a Dios. Entonces, todo eso va, hermanos, como una cadena. Todo eso va así. Por eso es que si somos leales a los hombres, vamos a ser leales a Dios. Tenemos que tener eso, hermanos. Porque este hombre, hermanos, eso nos enseña, hermanos. Este hombre quizá, hermanos, él sabía, hermanos, que el rey, hermanos, se merecía la honra y la gloria de parte de él, hermanos. Pero él, haciendo eso, nunca se imaginó también que estaba honrando a Dios. Porque el rey lo había puesto Dios. Y al honrar al rey, estaba honrando a Dios. Así que nosotros honremos a los demás y vamos a honrar a Dios. Amén, hermanos. Tenemos que ser nosotros también, hermanos, tenemos que agarrar este ejemplo, hermanos, y ponerlo en práctica. Porque muchas veces, hermanos, vemos muchos ejemplos, pero como que se nos olvidan, hermanos, y no los llevamos a la práctica, sino que nos quedamos, hermanos, con esos ejemplos. Solo los vemos, pero no los llevamos a la vida, hermanos, a la práctica, hermanos. Y es necesario llevarlos a la práctica, porque no solo están los ejemplos solo para que los leamos, sino que para que aprendamos de ellos y los pongamos en práctica. Así que debemos, hermanos, nosotros también, hermanos, de todo lo que vemos en la palabra de Dios, todos esos ejemplos, llevémoslos a la práctica, para que nada, hermanos, se nos olvide, porque somos olvidadizos muchas veces, hermanos. Vemos las cosas y se nos olvidan, se nos escapan, hermanos. Al momento de llevarlos a la práctica, se nos olvida, hermanos, qué es lo que hemos visto. Pero Dios es bueno, hermanos, y siempre nos recuerda. Día a día, hermanos, el Señor nos va recordando, hermanos, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos poner en práctica. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Dios es misericordioso, hermano, con cada uno de nosotros. A pesar de que se nos olviden las cosas, Dios siempre nos recuerda. Debemos de poner en práctica todo, hermanos. Dice este versículo, hermanos, dice el versículo 27, hermanos: entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Él había sitiado la ciudad, ella tenía todo en sus manos, hermanos, pero no quería él, hermanos, ser el que se llevara, hermanos, la honra y la gloria, sino que él sabía que tenía que dársela al rey. Y era, hermanos, este hombre, hermanos, dice que era el capitán del ejército de David, hermanos. Pero este hombre tenía, hermanos,
a cargo mucho ejército, quizás todo el ejército, hermanos, pero este hombre, hermanos, sabía que a pesar de todo el poder que él tenía, hermanos, era también él, había otro más poderoso sobre él. Y eso también nosotros debemos de saberlo, hermanos, que estamos al servicio del otro más poderoso que nosotros. Y es Dios, hermanos. Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder, hermanos, sobre todas las cosas. Él es el poderoso, hermanos. A Él le servimos nosotros. Y a Él debemos de darle la gloria y la honra siempre, hermanos, que nosotros podamos. Y es que no que podamos, sino que todos los días, hermanos, Él le da la honra y la gloria a Dios. Todos los días, hermanos, porque Dios todos los días, hermanos, nos da a nosotros bendiciones. Todos los días Dios nos bendice. Todos los días Dios nos permite hacer algo nuevo. Todos los días Dios nos da, hermanos, algo nuevo, algo diferente, hermanos. Y es allí donde nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. A Dios debemos de honrarlo siempre. A Dios debemos de darle, hermanos, toda la honra y toda la gloria, hermanos. Nunca debemos nosotros, hermanos, sentirnos que nosotros merecemos algo, porque no somos merecedores de nada. Nosotros no merecemos nada, hermanos, ni siquiera estar en este lugar. Si estamos aquí, hermanos, es por pura misericordia de Dios, porque Dios así lo ha querido, Dios así lo ha permitido, hermanos, porque nosotros no éramos dignos de esto. Nosotros merecíamos la muerte, hermanos, pero Dios no quiso eso para nosotros y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que Él diera su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No éramos dignos de nada, pero mire cómo es Dios, hermanos, de lindo. Mire cómo nos ha amado Dios a nosotros, hermanos, que a muchas veces no somos leales con Dios, pero aún Él sigue siendo leal con nosotros. Él nos sigue bendiciendo, Él nos sigue proveyendo, hermanos, de todo. Él nos sigue dando todo lo necesario. Él sigue dándonos, hermanos, lo que usted y yo necesitamos. Él sabe de todo lo que usted y yo necesitamos. Y a pesar de que nosotros somos malos, somos mal portados, Dios con nosotros tiene misericordia. Pero no debemos de confiarnos de eso, hermanos. No debemos de confiarnos de eso, hermanos, que de la misericordia de Dios. Porque hay momentos, va a llegar un momento, hermanos, en que si no entendemos y no comprendemos, hermanos, puede ser que Dios nos dé con la vara. Debemos de aprovechar, hermanos, el tiempo que Dios nos da, y debemos de aprovechar, hermanos, la misericordia de Dios. Y debemos de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Debemos de hacer las cosas, hermanos, como Él quiere. Dios quiere que usted y yo vivamos en obediencia. Dios quiere que seamos obedientes, hermanos. Que no reneguemos por nada, hermanos. Pero muchas veces es lo que más hacemos. Renegar, hermanos. Por todo renegamos y hasta hacemos berrinches, hermanos, a niños chiquitos. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere lealtad de parte de nosotros. Y somos leales a Dios, vamos a entender que a Dios no le agrada que nosotros seamos, hermanos, inconformes. Debemos de conformarnos con lo que Dios nos da. Debemos de obedecer y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos. Mire este hombre obediente al rey, que era un hombre, hermanos. Era un hombre común y corriente. Y ahora usted, hermanos, y yo debemos de ser más obedientes a Dios, porque sabemos que Dios es el poderoso. Dios es el dueño de todo. Ya no somos nosotros, hermanos, los dueños de nosotros mismos. Ya es Dios el dueño de nosotros. Ya lo debemos a Dios, hermanos. Así que por eso debemos de ser leales a Dios. Debemos de tener, hermanos, vivir más en obediencia a Dios, para que todo, hermanos, nos vaya bien en la vida. Muchas veces, hermanos, hay cosas que no se dan en nuestra vida, hay cosas que no pasan en nuestra vida, y a veces nos podemos preguntar que por qué, hermano. Pero lo que pasa es que muchas veces, hermanos, no somos leales como Dios quiere que seamos. No tenemos lealtad a Dios, hermanos, muchas veces.
Y aunque lo digamos, hermano, que sí somos leales a Dios, muchas veces no, le fallamos, hermano. Y hay cosas tan pequeñas en las que le fallamos que quizás nosotros decimos, esto es pequeño. Pero falta es falta, hermano, delante de Dios. Y así sea pequeña, es una falta delante de Dios. Es una falta de lealtad a Dios, hermano. La obediencia es lealtad a Dios, hermano. La conformidad, hermanos, estar conforme con lo que Dios hace con nosotros, es lealtad también, hermano. Porque debemos de estar conformes. Muchas veces hay personas que no están conformes, hermano, con lo que Dios les da. Y quieren más y más. Pero Dios, hermano, sabe hasta dónde Él nos puede dar. Y hasta dónde podemos nosotros dominar lo que Él nos da. Porque hay cosas, hermano, que podemos pedir grandeza, podemos pedir muchas cosas, riquezas quizás, pero no vienen a nuestra vida, porque Dios sabe, hermano, que eso nos va a perder. Dios sabe que no podemos administrarlo, por eso no nos da Dios eso. Pero la lealtad, si Dios se la ha dado a usted y me la ha dado a mí, pongámosla por obra la lealtad. Seamos leales a Dios, hermanos. Seamos leales a Dios para que Dios, hermano, nos bendiga siempre, hermano. Para que la bendición de Dios siempre venga a nuestra vida, hermano. Para que la bendición no sea parte de nosotros. Seamos leales a Dios, hermano. Vivamos en obediencia a Dios. Obedezcamos a Dios, hermanos, en todo lo que Dios nos mande. Dios va a usar personas, hermanos, para que nos hablen a nosotros. Dios va a utilizar personas para que nos den esas órdenes, hermanos. Las personas que Él ha levantado, hermanos. Pero muchas veces decimos, a Dios le puedo obedecer, pero yo al fulano no le obedezco. Pero si Dios lo ha puesto, obedécelo. Y si usted no le obedece, está desobedeciendo a Dios. Porque si es algo que Dios lo ha levantado, Dios lo ha puesto. Dios había levantado a David como rey, y este hombre era leal al rey. Él no decía eso, pero muchos de nosotros decimos eso muchas veces. A Dios le podemos obedecer, pero a este no. No, hermanos, obedezcamos, porque si Dios lo ha puesto, es porque debemos de obedecerle. Y si no es puesto de Dios, de parte de Dios, entonces Dios sabrá qué hacer con esa persona. Pero usted y yo seamos obedientes, hermanos. Usted y yo seamos leales a Dios, porque es necesario, hermanos. La lealtad es necesaria dentro del pueblo de Dios, hermanos. Debemos de ser leales, no debemos de ser, hermanos, nosotros mentirosos, no debemos de ser, hermanos, que personas desobedientes, personas que mentimos a diario, hermanos, en cosas que no debemos mentir, hermanos. Debemos de ser sinceros, debemos de ser honestos, hermanos, y la honestidad es parte de la lealtad, hermanos. Eso es parte de la lealtad, ser honesto con nosotros mismos. Y si somos honestos con nosotros mismos, somos honestos con los demás y somos honestos con Dios, hermano, porque Dios sabe cómo está usted y cómo estoy yo. Dios sabe, Dios conoce su vida y conoce mi vida. Así que no debemos, hermanos, de tratar de engañar a Dios, porque no podemos. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y tratemos la manera, hermanos, de poner por obra lo que Dios nos enseña, hermanos. Cerremos nuestros ojos, digámosle al Señor Padre.